Mega Noticias con Paco Ramírez. No es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. How the intense and effective connections between our two countries flow back and forth. We talked about some of the challenges that we can work on together. En esta lucha contra cualquier gobierno o contra cualquier amenaza o injerencia, siempre tendrá el respaldo de los diputados y diputadas de Morena. Respuesta contundente, firmeza y claridad ante las amenazas de Trump, por lo que él mismo no pudo resolver en su primer periodo: migración, drogas y fentanilo. Es nuestro principal socio comercial y déjeme decirle así, también los problemas son comunes. Pero es el juego de Trump: apretar, arrinconar, rendir a sus enemigos para luego forzar la negociación e imponerse. ¡Ojo! Dependemos mutuamente. El impacto de una amenaza de aranceles del 25% sería grave, sí, pero para ambas naciones, para los sectores industriales, comerciales, agrícolas, para los consumidores. Aranceles, y el TEMEC entonces lo rompería Estados Unidos, y lo haría porque puede, porque es Trump y nada le importa. Política espejo, aranceles por aranceles. ¿Estamos en condiciones para hacerlo? Con riesgo de una recesión, pérdida de empleos, incertidumbre. Mire, nada más en las últimas horas, a partir de la amenaza, el peso se desmorona frente al dólar. 20 pesos con 65 centavos por cada billete verde. ¿Cómo enfrentar este tren bala? Necesitamos, sí, una estrategia sólida para aminorar los daños de los años difíciles por venir. Vámonos a los datos duros de la importancia comercial entre México y Estados Unidos. La amenaza del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los productos nacionales si México no controla la migración y el tráfico de fentanilo, y la respuesta mexicana de también aplicar aranceles hacia ese país, podría ser un duro golpe para ambas naciones. El comercio exterior representa el 66% del Producto Interno Bruto de México, 61% corresponde al intercambio con Estados Unidos. Al cierre del tercer trimestre de 2024, las exportaciones de mercancías a territorio estadounidense sumaron 378 mil millones de dólares, mientras que las importaciones se ubicaron en 188 mil, un superávit de 190 mil millones de dólares. ¿Qué productos serían los más afectados si se materializa la guerra arancelaria? Casi el 10% de las exportaciones mexicanas corresponden a máquinas y unidades de procesamiento de datos como computadoras y dispositivos relevantes en la industria tecnológica. Le siguen partes y accesorios para la industria automotriz. Automóviles, vehículos para el transporte de personal y transporte de mercancías como camiones y unidades pesadas son indispensables para Estados Unidos. México manda una considerable cantidad de cables y alambres eléctricos esenciales para el sector energía y telecomunicaciones y abastece a hospitales y centros de salud en Estados Unidos con equipos que van desde instrumentos quirúrgicos hasta aparatos de diagnóstico y ciencias médicas, además de tractores para apoyar la producción agrícola en Estados Unidos. Estos productos representan más del 30% de las exportaciones de México hacia ese país. Además, otras industrias clave como la textil, el calzado, alimentos y bebidas también dependen en gran medida de sus ventas a Estados Unidos, por lo que podrían verse afectadas de manera significativa. En cuanto a las importaciones, los 5 productos principales que Estados Unidos envía a México incluyen petróleo refinado, autopartes, gas natural, motores y productos básicos. Estos representan cerca del 22% del total de lo que México importa desde Estados Unidos. Aunque
Aunque México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, solo el 15% del comercio de ese país depende de nuestras mercancías, mientras que el 61% de nuestro comercio depende de los productos estadounidenses. En esencia, nuestro país necesita más el comercio con nuestro vecino del norte. Leticia Alcántara, Mega Noticias. Bueno, ya le decía, a mi juicio, la respuesta fue firme y contundente. La presidenta Sheinbaum envió una carta a Donald Trump donde rechaza las amenazas de imponer aranceles como medida de presión. Estas acciones, advirtió, podrían generar inflación y pérdida de empleos en ambos países. No es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. El diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Por su parte, el primer ministro de Canadá desde anoche sostuvo una llamada telefónica con el propio Donald Trump para hablar sobre los aranceles que cobraría Estados Unidos a su país. How the intense and effective connections between our two countries flow back and forth. We talked about some of the challenges that we can work on together. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sugirió que no está de acuerdo con la política de Trump y aseguró que la política de Biden es por la integración de América del Norte. Que se enfoque el mundo así al sureste. Y por eso la frontera entre México y Guatemala es una prioridad si de veras se va a resolver el reto de la migración. Del Pacífico al Golfo, 180 millas. Entonces ahí está un cinturón de prosperidad, un cinturón de seguridad y también cinturón del flujo de migración. Aseguró que la clave para detener el flujo migratorio es que México concentre esfuerzos, entiéndalo, en la frontera sur con Guatemala. Lo que haga el presidente que llegue a las 12 del día, el 20 de enero, eso que él lo va a tener que conciliar con sus poderes, con sus autoridades. Nosotros tenemos una visión diferente, ¿no? Que todos estos temas los tenemos que trabajar como socios con México. Efectivamente, hay que trabajarlos como socios. Y lo decía yo hace un momento, los problemas son comunes. El tema de la migración no es un tema de México, lo hemos dicho muchas veces aquí, es un tema que le importa a Estados Unidos y tiene que trabajar, no nada más darle el trabajo a otros, en este caso a México. El tema del fentanilo también es un trabajo que tiene que trabajar conjuntamente con México y trabajar en su sociedad. Bueno, vamos a establecer comunicación con la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, muchas gracias como siempre por regalarnos unos minutos y me gustaría de entrada conocer una primera opinión en cuanto a la respuesta de México, la respuesta que dio esta mañana la presidenta Sheinbaum. ¿Buena? Muy buenas noches, Paco. Sin duda estamos pues ya adentrándonos en esta antesala de la era Trump 2.0. No hay sorpresas, porque esto ya sabíamos que iba a venir. No existe una política como tal, como se ha dicho, de que la política de México espejo. No, a ver, es una medida, es una estrategia que cuando un socio comercial te quiere imponer aranceles, pues la posible reacción es que entonces nosotros también lo podamos imponer. Esto, por supuesto, es violatorio al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, pero también es violatorio a los principios normativos de la Organización Mundial del Comercio, algo que pues Donald Trump no le interesa tanto porque sabemos
por su primer mandato, que no precisamente le encanta ni está a favor de los organismos multilaterales. Sin embargo, el caso específico de estas amenazas hay que tomarlas en serio. No creo que únicamente queden como verdaderas amenazas. El 20 de enero del año que entra, él sí puede estar firmando una orden ejecutiva para inclusive cerrar la frontera o bien imponer estos aranceles que ha anunciado a la luz de lo que busca, que es frenar el fentanilo y el tema del flujo migratorio. Así que México tiene que hacer su chamba. Sí. Lo puede hacer, efectivamente lo puede hacer, aunque es violatorio, sí, del tratado comercial, sí, el imponer aranceles, pero lo puede hacer porque es Donald Trump. Pero vamos más allá de eso. Los impone. ¿Qué impacto tiene para México y para Estados Unidos? De entrada para Estados Unidos, sin duda, pues esto ocasiona que los aranceles terminarán pagándolos el consumidor final al interior de Estados Unidos. Y esto estaría empujando a una posible inflación. ¿Por qué? Porque ahora los productos van a salir más caros. Del lado de México, nada más con esta medida del lado de Estados Unidos, pues por supuesto que merman las exportaciones mexicanas, habrá exportadores donde vean que ahora van a exportar menos, porque entonces el producto les va a salir más caro del lado de Estados Unidos. Sin embargo, si además de Estados Unidos México impusiera medidas arancelarias como espejo, pues entonces la inflación se estaría viviendo del lado de México, porque nosotros desde México estaríamos comprando más caro los productos provenientes de la Unión Americana. ¿Esto qué generaría? Pues además de la incomodidad política en términos económicos y empresariales, pues nos restaría competitividad. Es posible que entonces haya compradores en Estados Unidos que buscaran algún tipo de producto sustituto de otro país que pagara un arancel inclusive inferior, aunque fuera calidad menor. Entonces, lo importante, Paco, me parece es no llegar a estos niveles, porque que se puede, pero me parece que esa no es la solución. Y ya vamos tarde, desde hace tiempo, del lado de México, en que no tenemos un equipo de quién va a ser esta delegación mexicana para el proceso de revisión del TEMEC. No hay una claridad de quién va a ser el próximo embajador o embajadora de México ante el gobierno de Washington. Y cuando uno va atrasado, pues entonces el que llegue adelantado toma ventaja. Entonces, en ese sentido, me parece que México urge que ya defina, tanto desde el lado de la Secretaría de Economía, el equipo de revisión del TEMEC, como del lado de la Cancillería, a quién van a elegir. Por supuesto, seguramente eso lo elegirá o lo decidirá la presidenta mexicana, pero urge. Que no se esperen a 2026, que es cuando es la revisión y va a terminar siendo una renegociación o el sepulcro para el TEMEC. A ver, en este entorno, Aribel, déjame preguntarte, ¿qué es, en torno a la respuesta de México, qué es mejor, qué fue mejor, la carta o una llamada telefónica como la que hizo el primer ministro de Canadá? Me voy un paso antes porque lo quiero aclarar. La cláusula sunset, aunque se formalizará en el año 2026, el proceso de revisión tendrá que iniciar el próximo año. No nos podemos esperar hasta el año 2026. Dicho esto, avanzo a tu atinada pregunta. Pues tuve la oportunidad, por un lado, en la cumbre del G20, primero de conversar con el presidente Joe Biden y con el primer ministro Justin Trudeau. Sabemos que Biden ya no va a estar, pero me parece que es mucho mejor tender puentes de una llamada telefónica si tuviéramos a un embajador de alto nivel en Washington que hiciera su trabajo justamente de ser este interlocutor, ya no solamente con el gobierno de Biden, sino precisamente de fungir como interlocutor con los republicanos. Entonces, quiere decir que eso está faltando y está fallando desde nuestro lado, como también falla el hecho que no se haya regresado a ser la subsecretaría para América del Norte y se continúe minimizando esta región a nivel de jefatura dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores a cargo de alguien que no es ni diplomático, ni tiene trayectoria, ni experiencia en el ramo. Entonces, estos son los resultados, Paco. Justamente, tienes talento humano de bajo nivel y de baja calidad,
pues vas a tener estos boquetes en tu política exterior. Mucho que platicar, Aribel Contreras, te agradezco enormemente, y dentro de lo mucho que hay que platicar, nada más lo dejamos allá sentado porque vamos a volver a platicar, si nos lo permites. A ver, primero, ¿cuál va a ser la respuesta de Trump a esta carta que le envió Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta? ¿Cómo resolver este tema? Porque se debe de imponer la diplomacia y las buenas maneras, déjame decirlo así. Y por último, pone en duda el reducir el déficit fiscal que se está mencionando en el presupuesto 2025. Con esto explota esa posibilidad y nos pone difícil las cosas. Aribel, te agradezco mucho. Agradecida yo como siempre, Paco, un fuerte abrazo y buenas noches. Muy buenas noches.